Muy buenos días, familia. Empezamos el día juntos, porque lo que acaba de salir ahora mismo no es una simple opinión de plato. Es de esos momentos donde alguien abre la boca y lo cambia todo, lo destruye todo. Acaban de hablar Kiko Matamoros y Kiko Hernández, y lo que cuentan de Terelu Campos y Carmen Borrego, o sea, es devastador. Es de esas verdades incómodas que se clavan como espinas en el corazón de la audiencia, en el corazón de todos. Lo que parecía una intervención más, una charla de plató de tantas, se ha convertido en una auténtica tormenta. Un huracán mediático que está sacudiendo todo lo que creíamos saber de una de las familias más icónicas de nuestra televisión. Porque cuando dos personas que han estado dentro, que han compartido pasillos, risas y secretos, hablan así, sin filtros, ya no es solo televisión, ya no es solo entretenimiento, es algo mucho más profundo. Es una filtración que huele a verdad, a dolor, a traición y que amenaza con dinamitar años de imagen pública. Nosotros, desde aquí, desde vuestro canal, Loco Corazón, tenemos la responsabilidad, la obligación casi, de contaros cada detalle, cada sílaba de este terremoto que ya está cambiando el panorama. No podemos quedarnos callados ante algo de esta magnitud, que nos golpea directamente en el alma y en el sentido común. Pero antes de seguir, familia, por favor, un favor personal. Ya sabéis lo importante que es para nosotros. Suscribíos aquí, en Loco Corazón, si aún no lo habéis hecho. Es la única manera de que sigamos trayéndoos estas primicias, estas revelaciones explosivas que nadie más se atreve a contar en la televisión tradicional. Dadle a like si pensáis que los Kikos tienen razón, si intuís que hay algo más oscuro detrás de la fachada, y dejad en comentarios qué opináis de todo esto, desde dónde nos estáis viendo, qué os parece este giro brutal de los acontecimientos. Queremos leeros, queremos sentir vuestra indignación, vuestra sorpresa, vuestro apoyo incondicional. Porque lo que viene ahora, os lo advierto, no es suave. No es cómodo, y os lo aseguro, no deja a nadie indiferente. Aquí hay acusaciones directas, hay recuerdos del pasado que resurgen con una virulencia impensable. Y hay detalles, pequeños fragmentos de un puzzle roto que cuando salen a la luz hacen que todo encaje de una manera que nunca habríamos imaginado. Es la verdad desnuda, sin artificios, sin maquillaje, la que está a punto de salir a borbotones y salpicarlo todo, sin piedad. Y es que cuando se empieza a tirar del hilo, amigos, aparecen cosas que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. Es en ese momento, con la tensión cortándose en el aire del plató, cuando Kiko Matamoros da un paso al frente, con esa mirada suya de quien sabe más de lo que cuenta, y suelta una de las frases que más impacto han generado, una auténtica bomba. Porque él no se anda con rodeos, no utiliza eufemismos, no busca la diplomacia. Va directo al centro del asunto, al corazón mismo de la polémica, con una contundencia que hiela la sangre a cualquiera que lo escuche. Y lo puedo demostrar. 12 fines de semana, que mucho mamá, 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 la otra. Ay, ya broma. Me sale una foto de la bolita, la bolita, la bolita. Yo no os veía nunca. Nunca. Bueno, una vez, una llamada de teléfono. Está María Teresa Campos. Entrando en mi casa, ella llama Terelu. Teresa Campos siempre coge teléfono con el altavoz. Dígame, mamá, ¿dónde estás? Aquí, en casa de Kiko. ¡Pum! Me la cuelga. Y me dice Teresa. Se la abra con el teléfono. Intentaba hablar con Terelu y ya no había forma. Había apagado el teléfono. Eso es lo que te preocupabas en aquel momento. Pero qué fin de semana me he comido con tu madre yo. Me he comido yo y he tesido felicidad y disfrutado. Y ya te digo, a la niña de la curva, a ti, a la niña de la curva la he visto una vez. A ti ninguna. Y aportó. Tallábamos, ya ni te cuento. Ahora al único que veía era a Gustavo. ¿Lo habéis oído bien, familia? ¿Habéis captado la brutalidad de esas palabras que salen directamente del corazón de Matamoros? Él señala a Terelu Campos de forma clara, directa, sin dejar espacio a la duda, y la califica, sin tapujos, de cobarde, asegurando con pruebas que en los momentos más delicados no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella como hija. No habla de un desliz, de un error puntual, no. Habla de ausencia, de una falta de presencia dolorosa, de decisiones que a él no le entran en la cabeza, y de una actitud que, según su demoledor testimonio, dejó mucho que desear cuando más hacía falta estar presente, cuando una madre lo necesita todo. Es un mazazo emocional, de esos que te dejan sin aliento, ¿verdad? Y claro, cuando alguien lo dice así, sin filtros, con esa crudeza que solo la verdad puede tener, el ambiente se corta en seco, se congela, se detiene el tiempo. Matamoros insiste, machaca en la misma herida, en que Terelu no hizo lo suficiente por su madre. Que hubo situaciones donde debería haber actuado de otra manera, con más contundencia, con más amor, con más lealtad, y que, y esto es crucial, mirar hacia otro lado no era una opción en absoluto.
Era una traición imperdonable. Es la imagen de una hija, que supuestamente desatiende a su madre. Y eso, amigos, es algo que cala hondo en el alma de cualquier espectador. ¿No os parece indignante? Pero aquí no acaba la cosa, porque Matamoros no está solo en esta cruzada. Él utiliza a un testigo clave, una sombra, una voz en off, para apuntalar sus acusaciones y darles una fuerza demoledora. ¿Por qué lo que me contaba Gustavo? Pero Gustavo, cuéntalo, cuéntalo. ¿Por qué no lo cuentas? ¿Por qué no cuenta lo que me contaba a mí? Que la niña de la curva llevaba su enésimo sin ir, que llegaba hacia la foto para esta gran y se iba, que Terelu Campos había 2 semanas, 3 semanas que no había a su madre. Que eso de que iba los domingos a comer a casa de Terelu, que muchas veces Terelu estaba comiendo un restaurante y dejaba a su madre comiendo con la asistenta. Yo, todos los domingos como con mi madre, todos los domingos como con mi madre, y Terelu Campos se iba a un restaurante y dejaba a su madre, que no la había en toda la semana comiendo con la asistenta. Esto es dinamita pura, ¿me entendéis? Matamoros no solo acusa, sino que invoca a un testigo, a Gustavo, el chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos, para que hable, para que destape la verdad sin tapujos. Esta estrategia añade una capa de credibilidad escalofriante a sus palabras, transformando una simple opinión en un testimonio que clama a gritos por ser verificado por todos. Las frases cortas y el tono urgente de Matamoros nos meten de lleno en la urgencia de su indignación. Casi podemos sentir su furia contenida, ¿verdad que sí? Y la imagen que pinta es desoladora, desgarradora, una verdadera tragedia familiar. Terelu, la hija mediática, la que siempre ha estado en el candelero, la que siempre ha vendido una imagen de hija abnegada. En realidad, según Matamoros, dejaba a su madre, a la gran María Teresa Campos, comiendo con la asistenta. Con la asistenta. Mientras ella, la hija, se iba a disfrutar a restaurantes de lujo y a sus propios placeres. Esa dicotomía, esa doble moral que Matamoros saca a la luz, es lo que realmente duele, lo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber de esa relación filial. Es una traición, una negligencia imperdonable, si todo esto es cierto. Pero la cosa se pone aún más sucia, más oscura, más personal. Kiko Matamoros saca a relucir el nombre de El Mundo, un hombre que, según él, utilizaba a María Teresa Campos, y lanza una acusación que, si se confirma, haría temblar los cimientos de cualquier ética familiar, de cualquier moral. Con El Mundo, está muy disgustada con El Mundo. Ella sabía perfectamente que El Mundo era infiel a su madre. No sabía perfectísimamente, lo ha dicho ella esta semana. El Mundo era un ser vomitivo. Creo que lo sigue siendo, ¿verdad, Potota? Pero a ese tipo tan asqueroso que utilizaba a su madre, que era tan repulsivo, que no iba a ver a su madre para no verle a él, que bueno, como tu madre era feliz, no le contabas a ella nada para que no se enterase. A ese tío tan asqueroso que está utilizando a tu madre y tú estás contando que sabías, que estaba utilizando a tu madre, a ese tipo que ningún hijo querría en la vida de su padre o de su madre, en la vida de nadie a quien quiera, ya no hablo ni de padres. En la vida de una amiga, de un amigo. A ese tipo tan horrible, a ese le pediste trabajo para tu Yocasta y para tu niña. Para tu Yocasta y para tu niña. Por eso no te interesaba el conflicto. Aquí ya no hablamos de ausencias, familia, esto es mucho, muchísimo más grave. Esto es un ataque directo a la integridad moral, a la dignidad de una hija que se ha postulado siempre como la protectora de su madre. La acusación de que Terelu Campos pidió trabajo para su hija y para ella misma a un hombre al que consideraban vomitivo, y que, según Matamoros, estaba utilizando a María Teresa Campos, es, sencillamente, un golpe bajo que lo cambia todo. Destroza cualquier imagen de altruismo, de protección filial, de principios firmes. Muestra un interés personal tan crudo, tan descarado, que es difícil de digerir, casi imposible de creer si no viniera de boca de Kiko. Lo plantea como una crítica ligera, ¿verdad? Lo dice con ese tono de quien cree que está contando algo que ha visto, o que conoce de primera mano, como si fuera una simple anécdota sin importancia. Y ahí es donde todo se vuelve mucho más incómodo, mucho más hiriente, mucho más insoportable. Porque ya no es un comentario a la ligera, es una acusación directa, una imputación gravísima que deja a todos en silencio, que congela el aire en el plató y en nuestros hogares, haciendo que sintamos un escalofrío. Es un acto de crueldad, de frialdad, que choca frontalmente con la imagen pública que siempre han vendido. Una imagen que ahora parece desmoronarse por completo. Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Matamoros continúa, implacable, con una ira que parece ir a más, y añade algo que deja todavía más impactado al plato, que nos deja a nosotros, la audiencia, con la boca abierta.
porque habla de situaciones muy concretas que, según él, se repetían más de lo que debería una y otra vez hasta la saciedad. Asegura que ni Terelu ni Carmen Borrego, a la que menciona despectivamente como la potota, acudían con la frecuencia que cabría esperar a ver a su madre, a la matriarca de la familia Campos. Y describe una escena que pesa, una imagen que se clava en el corazón, la de una mujer mayor pasando los domingos sin la compañía que debería tener, sin el calor de sus hijas. Dice, con una vehemencia que no deja lugar a dudas, que en muchas ocasiones María Teresa Campos terminaba comiendo sola o únicamente con la asistenta, esa sombra fiel, mientras sus hijas estaban en otros planes, en restaurantes de moda o inmersas en sus propias rutinas, ajenas al vacío que dejaban en el corazón de su madre. Y claro, ese tipo de imagen, esa descripción tan vívida, tan real, cambia por completo la percepción que teníamos de esta familia tan admirada por el público. Porque ya no es una crítica general, un rumor de pasillo. Es una escena concreta, palpable, que cualquiera puede imaginar y que nos parte el alma. ¿Verdad que sí, familia? Matamoros insiste, con una mezcla de indignación y dolor, en que él sí estuvo presente en varios momentos, que fue testigo directo de esa soledad, de esa desidia. Y esa diferencia, esa presencia suya contrastada con la ausencia de las hijas, es lo que le da la autoridad moral, según él, para hablar ahora, para destapar esta verdad tan cruda, tan difícil de escuchar. Y ahí es donde todo se vuelve más incómodo, más personal, porque cuando se entra en ese terreno, el debate deja de ser un mero espectáculo televisivo y pasa a ser algo mucho más íntimo, mucho más doloroso, mucho más humano. Es la historia de una madre, de sus hijas, y de un legado que ahora se tambalea por completo. Déjate de cuentos chinos, cara dura, cuenta la verdad, cuéntate por qué mira para otro lado. ¿Qué mierda vienes a decir? Bueno, mi madre era feliz, estaba enamorada. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Lo que os constreñisteis es la consecuencia de lo que permitisteis y se estudia, ni más ni menos. Consecuencia directa de lo que permitisteis y se estudia. ¿Con qué derecho le vas a decir a este tío ahora que no publique fotos con tu madre? ¿Con qué derecho? Si le concediste todos los derechos. Bueno, no estoy de acuerdo. La idea trabajó para el marido, para la hija. No quiere explicarla pública. Tú le pedías trabajo. No, sin pregunta. A un señor que te consta, que se está riendo en tu madre, que está utilizando a tu madre. No, pero está siendo, entiendo. Que no, pero porque yo tengo escrúpulos. Pues no. La vehemencia de Matamoros es brutal. Sus palabras son puñetazos al aire, dirigidos directamente a Terelu, sin ninguna piedad. No hay tregua, no hay piedad. Él la acusa de cara dura, de mirar para otro lado, de escudarse en el amor de su madre para justificar lo injustificable, lo imperdonable. La pregunta retórica, ¿no te da vergüenza?, resuena como un eco de la indignación popular, como un grito en el desierto que busca justicia. Matamoros está desenmascarando una narrativa, una verdad oficial, que según él, esconde un lodazal de intereses y de abandono descarado. Y no se queda ahí, sino que eleva la apuesta, hablando de las consecuencias directas, de lo que ellas, las hijas, permitieron y consintieron, con una frialdad calculada. Sugiere que su inacción, su silencio, su presunto interés personal, les ha quitado cualquier derecho moral a quejarse ahora, a victimizarse. Les recrimina haberle concedido todos los derechos a El Mundo, ese hombre que supuestamente se reía de su madre y la utilizaba, mientras ellas, las hijas, pedían trabajo para su familia. Es una imagen desoladora, de hipocresía y de un pragmatismo tan frío que nos deja helados, sin palabras, preguntándonos hasta dónde llega el límite de la decencia, de la moralidad. Este es solo el principio, familia. Un inicio turbulento que nos deja con muchas más preguntas que respuestas, con el alma encogida por la crudeza de lo contado. Matamoros ha tirado la primera piedra, una piedra enorme que ha desatado una onda expansiva, un tsunami de polémica que va a arrasar con todo a su paso. La imagen de Terelu Campos, esa hija modélica que tanto nos han vendido durante años, ahora pende de un hilo, cuestionada por uno de los hombres que mejor conocía los entresijos de su familia. Es una herida abierta, un escándalo en ciernes que nosotros, en Loco Corazón, seguiremos desgranando con la misma pasión, con la misma verdad para vosotros, nuestra querida familia y audiencia fiel. ¿Qué pensáis, amigos? ¿Creéis en las palabras de Matamoros? ¿O pensáis que hay algo más? ¿Alguna venganza personal detrás de este ataque tan brutal que busca destruir la reputación de esta familia? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios, porque vuestra voz es la que nos guía, la que nos da fuerzas para seguir destapando estas verdades, por muy dolorosas que sean. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, corred a suscribiros a Loco Corazón, para no perderos ni un solo detalle
de este escándalo que promete seguir creciendo y redefiniendo el mundo del corazón tal como lo conocemos. Esto es solo el calentamiento, porque la tormenta, os lo aseguro, acaba de empezar. Sí, no. Y cuando parecía, familia, que ya se había dicho todo, que el escándalo de Terelu era un golpe demoledor que nos había dejado sin aliento, que la verdad incómoda había tocado su techo, la marea sube aún más, arrasando con lo que quedaba en pie y arrastrando a otra figura central de esta trama familiar que se desmorona ante nuestros ojos. No hablamos de nadie más que de Carmen Borrego, o como Kiko Matamoros la llama, la potota. Esa sombra que siempre ha estado ahí, pero que ahora se revela bajo una luz, o mejor dicho, una oscuridad, completamente inesperada. Lo que viene ahora, os lo aseguro, supera con creces lo que ya habíamos escuchado. Y es que aquí no hay límites, ni escrúpulos que valgan, al parecer, y la verdad está dispuesta a salir a flote, por muy dolorosa que sea para todos. Porque ya no se quedan en los hechos o en las ausencias, en esa falta de amor filial que, según Kiko, marcó los últimos años de María Teresa. No, ahora entran directamente en el terreno personal, en la esencia misma de Carmen Borrego, y lo hacen con una brutalidad que nos dejará a todos helados. Se habla de ella en unos términos mucho más duros, llegando a decir que no tenía, ni tiene, escrúpulos en determinadas situaciones, que su moralidad es, cuanto menos, cuestionable. Esto ya no es una crítica, es un juicio sumario, una condena pública que la expone a la máxima vergüenza. ¿Verdad que sí? Lo plantean, Matamoros especialmente, como una actitud constante, como una forma de actuar inherente a ella, donde, según ellos, el interés personal, el beneficio propio, siempre, estaba por delante de todo lo demás, incluso de la salud y la dignidad de su propia madre. Es la imagen de una persona calculadora, fría, dispuesta a pasar por encima de quien sea, incluso de su propia sangre, con tal de conseguir sus objetivos, con tal de salir ganando, una imagen que choca frontalmente con la que se nos ha vendido durante décadas. Y claro, ese tipo de afirmaciones elevan todavía más la tensión, la indignación, porque ya no es una crítica puntual, una ausencia esporádica. Es un juicio directo sobre la manera de ser de una persona, sobre su carácter y sus principios, si es que los tiene. Las palabras de Matamoros resuenan en el plato y en nuestros oídos, como campanas de alarma, como una sentencia irreversible. Él insiste, con una vehemencia que no admite réplica, en que Borrego habría mirado hacia otro lado en momentos delicados. Precisamente cuando más se necesitaba su implicación, su compromiso, su presencia activa como hija. ¿Os imagináis, familia, la angustia de una madre que siente como sus propias hijas le dan la espalda en sus horas más bajas, en esos momentos de vulnerabilidad extrema, mientras priorizan sus propios asuntos, sus propios intereses? Es una imagen desoladora, una puñalada directa al corazón de la figura materna, ¿no creéis? Y ahí es donde el ambiente se vuelve completamente denso, irrespirable, porque este tipo de palabras no dejan margen para interpretaciones suaves, para matices que diluyan la crudeza de lo que se está diciendo. Es una acusación de abandono emocional, de una frialdad calculada, que no solo afecta a Carmen Borrego, sino que proyecta una sombra inmensa sobre toda la familia Campos, sobre ese legado de unión y cariño que siempre han intentado proyectar al público. La potota, según Matamoros, habría sido cómplice, por omisión o por interés, de situaciones que habrían humillado o herido a su madre. Y eso, amigos, es algo que no tiene perdón posible. Es la prueba de que el conflicto no es solo una cuestión de declaraciones explosivas, sino que se enraiza en heridas profundas, en rencores acumulados, en verdades que, por fin, han encontrado una vía de escape. Matamoros no está solo lanzando dardos, está desenterrando un pasado, un historial de actitudes que, según él, revelan la verdadera esencia de las Campos, o al menos de las hermanas. Y nosotros, aquí en Loco Corazón, estamos para contároslo todo, sin censura, sin filtros, porque vuestra confianza es nuestro mayor tesoro. Vuestra verdad es nuestro motor. Y esto, os lo aseguro, es una verdad que hay que contar, por mucho que duela. Pero esperad, que aún hay más, porque Matamoros, con esa capacidad que tiene para ir al grano y clavar el aguijón, no se limita a generalidades. Él asegura que esta actitud de Carmen Borrego se manifestaba de forma reiterada, que no era un hecho aislado, sino un patrón, una costumbre. Habla de cómo esa falta de escrúpulos se traducía en decisiones que ponían por delante el dinero o el posicionamiento mediático a la propia estabilidad emocional de su madre. Y aquí es donde la trama se enreda, donde los intereses ocultos empiezan a salir a la luz, como las ratas de un barco que se hunde. Kiko no tiene reparos en insinuar que la potota habría utilizado la figura de su madre, la gran María Teresa, para su propio beneficio,
para mantener su presencia en televisión, para seguir cobrando de los medios, sin importar el coste emocional que esto pudiera tener para la matriarca. Es la imagen de la ambición desmedida, de la frialdad más absoluta, que se camufla bajo una falsa capa de devoción filial. Y esta es la esencia de lo que Matamoros quiere desvelar: la hipocresía, la mentira detrás de la sonrisa, la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta hasta ahora. Este relato, que Matamoros va tejiendo con cada una de sus palabras, nos dibuja un escenario desgarrador. Una María Teresa Campos que en sus últimos años no solo lidiaba con su salud y su vejez, sino también con la presunta desidia y los intereses personales de sus propias hijas. Es una visión trágica que nos hace sentir una profunda tristeza y a la vez una tremenda indignación. ¿Cómo es posible que una figura tan querida, tan admirada, haya podido vivir una realidad tan desoladora a puerta cerrada? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Verdad que sí, familia? Y es que, cuando se empieza a desmenuzar la historia desde esta perspectiva, todo lo que creíamos saber de las Campos se derrumba como un castillo de naipes. La imagen idílica de una familia unida, de hijas entregadas a su madre, se desvanece, se convierte en cenizas, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja, mucho más oscura, mucho más humana, pero en el peor de los sentidos. Es un antes y un después para la percepción pública de esta familia, un punto de inflexión del que no hay vuelta atrás posible, por mucho que intenten desmentirlo o justificarlo. Después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha salido a la luz, con una virulencia nunca antes vista, de todo lo que se ha puesto sobre la mesa sin miramientos, la sensación es clara, meridiana. Esto no ha dejado ni dejará a nadie indiferente. Matamoros y Hernández han abierto una caja de Pandora, un verdadero agujero negro en la narrativa oficial de la familia Campos. Y han abierto un debate que, os lo aseguro, va a seguir creciendo, a expandirse como una mancha de aceite. Porque cuando se hablan de este tipo de cosas, cuando se sacan recuerdos, actitudes y momentos que no se habían contado así, todo cambia, todo se reconfigura de una manera irreversible. El programa continúa, sí, pero el impacto ya está hecho, la semilla de la duda ya está plantada en el corazón de la audiencia. Porque hay frases que se quedan grabadas a fuego, que resuenan en la mente y que hacen que el espectador vea la historia desde otro punto de vista, desde una perspectiva que no conocía, que no quería ver o que simplemente le habían ocultado con maestría. La verdad es un monstruo implacable y ahora, al fin, ha salido a la superficie para devorarlo todo a su paso, sin piedad, sin remordimientos. Y nosotros somos sus testigos directos, testigos de una tragedia familiar que se ha convertido en un escándalo público. Y ahora queda lo más importante, familia. Ver si habrá respuesta, si alguien tendrá la valentía de dar su versión de los hechos, si se atreverán a refutar estas acusaciones tan graves, tan demoledoras, o si por el contrario, todo esto se quedará como uno de esos momentos que marcan un antes y un después, un cisma en el universo del corazón, una cicatriz imborrable en la historia de la televisión y de una de sus familias más queridas, ahora cuestionada hasta la médula. Porque cuando se cruzan ciertas líneas, cuando se desvelan ciertas verdades, ya no hay marcha atrás, ya no hay posibilidad de volver al punto de partida, la inocencia perdida no se recupera, no hay redención. Desde aquí, familia, desde vuestro canal, Loco Corazón, también hay que decirlo, gracias a los Kikos por el pedazo de programa que han dado, porque han puesto sobre la mesa un debate que ahora mismo está en boca de todos, que ha polarizado la opinión pública y que ha roto esquemas. Gracias por la valentía, por el coraje de sacar a la luz lo que muchos susurraban en la oscuridad, por ser la voz de la verdad, por ser los altavoces de un secreto a voces, por fin desvelado. Es por eso, familia, que no podéis quedaros fuera de esta conversación, de esta búsqueda de la verdad. Si aún no lo habéis hecho, corred a suscribiros a Loco Corazón, para que sigamos creciendo juntos y sigamos destapando, sin miedo, todas estas verdades que nos golpean el alma y nos hacen reflexionar, nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. ¿Y vosotros? Quiero leeros, quiero que me contéis qué opináis, qué sentís, porque aquí empieza, de verdad, la conversación. Vuestras voces son las que importan, las que construyen esta comunidad. Esto no ha hecho más que empezar. Y Loco Corazón será vuestra ventana a cada nuevo capítulo de este terremoto. Aquí estamos, juntos, en la búsqueda implacable de la verdad, siempre, siempre sin miedo a las consecuencias. Suscribíos, familia, y no os perdáis ni un segundo de lo que está por venir. Porque esto va a traer cola, y nosotros estaremos aquí para contarlo todo.